Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es una gran alegría volvernos a encontrar en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, con un tema un poco controvertido, ¿no? Que si se quiere es hasta tabú en el mundo espírita, ¿no? A pesar de que fue el propio maestro Allan Kardec quien colocó este tema allí, ¿no? En el Libro de los Espíritus, y sabemos que el Libro de los Espíritus es una síntesis, y que si Kardec colocó este punto aquí, era porque verdaderamente era digno de estudio, ¿no? Y es digno de estudio. Por eso, este, siguiendo esta secuencia del Libro de los Espíritus, pues, invitamos a los hermanos a que nos acompañen en este estudio, pero siempre de mente abierta, ¿no? Tengamos mente abierta con este tema que vamos a tratar, porque es un tema actual, un tema que lo vemos día a día, pero que lamentablemente se aborda de una manera muy abstracta, ¿no? Y si se quiere, con muchos tabúes y muchas situaciones que venimos arraigando nosotros de otras encarnaciones, ¿no? Entonces, lo primero que le vamos a pedir antes de hacer la oración inicial y de comenzar este tema es esto mismo, ¿no? Que tengamos mente abierta y que lo analicemos con la cordura y la seriedad que requieren todos los temas del libro de los espíritus, pero por lo general este tema, ¿no? Por todo lo que permite aclarar, ¿no? Y todos los temas que permite abordar y esclarecer. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo los voy a dejar con el expositor de este tema, a quien hemos invitado para que nos dicte esta clase tan interesante, que es nuestro hermano Gerardo Isturiz. Y bueno, quisimos buscarlo o que él diera esta clase, primero por su mediunidad y segundo porque conoce de primera mano estos temas, ¿no? Porque los ha vivido, los ha experimentado en sus comienzos, en sus primeros años de encarnación, y ahora desde el punto de vista, desde la óptica espírita, pues tiene la visión de verlo y de compararlo, ¿no? Por eso lo hemos querido invitar. Y bueno, sin más preámbulo, lo vamos a dejar con él. Vamos a pedirle que él mismo haga la oración inicial para que sintonice todas las buenas energías del plano espiritual, para que los buenos espíritus nos acompañen a todos y podamos absorber de manera armónica y de manera pedagógica estos conocimientos. Así que, Gerardo, gracias y bienvenido. Te dejo aquí. Gracias, Ciro. Bueno, buenas tardes. Complacido una vez más de estar aquí con todos ustedes, tratando de llevar un poquito de información que nos ayuden a esclarecernos, a entender un poquito más estos temas, ¿no? Que son, si se quiere, como ya lo dijo Ciro, un tanto controvertidos, se han catalogado de tabús y muy poco se tocan. Sin embargo, bueno, vamos a ir analizando con el apoyo y soporte de algunos de nuestros representantes más dignos de la doctrina espírita, para ver hasta dónde está el tema de la superstición en este tipo de práctica, en este ámbito llamado hechicería, brujería, sortilegios, y dónde está la parte técnica, científica, espiritual, que es a la que nosotros nos debemos. En ese sentido, bueno, por supuesto, tenemos que tener mente abierta, tenemos que valorar en su justa medida las cosas, entender que por más que se nombre el tema, no es una apología hacia ellos, sino vamos a ver, pues, vamos a analizar dónde está la verdad y dónde no, ¿ok? Para comenzar, como siempre, pues, como parte de nuestra cultura espiritual, quisiera hacer la oración inicial, primero agradeciéndole a nuestro Señor Jesús por permitirnos estar aquí reunidos, pidiéndole pues la claridad, la inspiración, de que nos permita transmitir la información, los contenidos y los objetivos, tal cual como queremos hacerlo, que de parte de los oyentes puedan entenderlo de esa misma manera, con esa amplitud, si se quiere, universal,
entendiendo que hay un montón de información en nuestro alrededor, en nuestro mundo espiritual, que todavía necesitan ser analizadas y esclarecidas porque la doctrina, como todos sabemos, no ha dicho su última palabra. En ese sentido, te agradecemos, Señor, por mantenernos aquí unidos fraternalmente, tratándonos de ayudar unos a otros para nuestro crecimiento y nuestra evolución espiritual. Que tu gracia divina, bendita, recaiga sobre todos nosotros y sobre todo el país, y sobre nuestra bendita doctrina, que podamos siempre llevarla adelante con ese espíritu fraterno, con ese espíritu de amor, de colaboración, para el esclarecimiento de nosotros mismos. Que así sea. ¿Okay? Bueno, entonces comenzamos. Ok. Dice, comenzaremos con unas reflexiones iniciales para precisamente prepararnos, ¿no? A nivel mental de lo que viene. La primera es, la tomamos del libro Volví, dicha por el hermano Jacobo, psicografiado por Chico Xavier. Entonces nos dice así. Hagan un segundo para poner esto. Okay. Al codificar en su tiempo la filosofía espírita, sabía, y así lo afirmó, que no estaba diciendo la última palabra, ni fijando conceptos definitivos, ¿no? Con toda esta enseñanza, como toda enseñanza debe ser gradual, en su tiempo dio a conocer cuanto entonces era conveniente y prudente y satisfactorio sobre la razón de ser de la vida humana. O sea, lo tenía el hombre en su momento la capacidad de entender, eso fue lo que el maestro Kardec pudo colocar en el libro de los espíritus. ¿Okay? Seguimos. La otra reflexión es un poquito más amplia, tiene que ver, un segundito, vamos a bajar esto aquí. Entonces, seguimos. La segunda reflexión, es del libro Diálogo con la sombra del hermano Herminio C. Miranda. Es un análisis que él hace pues profundo como conocedor experto en este ámbito de la materia espírita, un técnico bien versado, como todos sabemos. Entonces él dice así: según Will Durant, la creencia en la hechicería en la Edad Media era practicada prácticamente universal. El libro de la penitencia del obispo de Exeter condena a las mujeres que profesan la facultad de modificar la mente de los hombres por la hechicería o encantamiento, como del odio por el amor o del amor por el odio. Bien, como hechizar o robar los bienes de los hombres, o también las que declaran cabalgar durante ciertas noches ciertos animales con una banda de demonios en forma femenina, o estar en compañía de tales, ¿no? Entonces, o sea, son mitologías, son leyendas, sin embargo el libro las condena. Entonces, fíjense cómo sigue. Cuando la iglesia resuelve entrar en escena para cohibir la práctica, creóse un clima de terror, ¿no? Al mismo tiempo en que combatía a los crédulos de estas prácticas, parecía atribuirle ciertas sustancias, ¿no? Que más las autentizaba, ¿no? En la imaginación del pueblo inculto, porque nadie combate aquello que no teme, o sea, ¿por qué lo combatía si era simplemente una creencia, ¿no? Las consecuencias de esas impiadosas persecuciones fueron dañosas y lamentablemente para el entendimiento del fenómeno mediúnico, que ahora es mucho más conocido, más amplio, más técnico, y es muy probable, ¿no?, que la noticia que los espíritus superiores vinieron a traer del siglo XIX pudiese haber sido anticipada un siglo o más, ¿no? Si en vez de quemar a los medios medievales bajo la acusación de que mantenían pactos con el demonio, procurasen estudiarlos con respeto e interés, que es lo que tratamos de hacer ahorita con esta presentación, un poquito más, ¿no?
Al respecto de eso, no fueron pocos los prelados católicos que durante toda la existencia mantuvieron cultos paralelos de magia negra con sus extraños rituales. Esto es un secreto a voces. Hemos leído por allí que siempre se ha hablado pues, de que el mismo seno del Vaticano y estas iglesias hay muchos curas que son medios pues, y tienen prácticas mediúnicas. Finalizando la cita. Entonces, al escribir este libro, el mundo moderno asiste algo perplejo a un fantástico resurgimiento de la negra y de la hechicería por todas partes. Y de esta vez, no en los países menos desarrollados o primitivos, y sí en los más avanzados en tecnología y de más sofisticada cultura como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia. Entonces, bueno, el tema es que se niegan estas prácticas, se desconocen por las razones que fuesen, pero sin embargo se dice en diferentes países y no solamente en países considerados del tercer mundo, sino países del primer mundo, ¿no? Con desarrollo tecnológico muy amplio, mucho avance que debería imperar supuestamente más la razón, pero sin embargo están estas cosas que bueno, se evidencian en la realidad. Entonces vamos a analizar el por qué según la información que manejamos hasta el momento. Ok. La parte que viene ahora, empezamos con el libro de los espíritus, de la pregunta 549 a la 50, se trata de pactos. ¿Okay? Entendiendo de los pactos, esta pregunta del maestro Kardec, como lo podemos ver aquí, hay algo cierto en los pactos con los malos espíritus. Debemos también entender el contexto histórico en que se escribió el libro de los espíritus y todo el nivel cultural que había con relación a eso. Entonces, el enfoque que podemos entender de esta pregunta que se hizo en aquel momento está dirigida a esas creencias, pues, de que si alguien negociaba con algún espíritu malo, entonces, bueno, quedaba obligado eternamente con él. En ese sentido, debemos entender que la palabra pacto es simple y sencillamente un acuerdo entre dos partes. En este caso estamos hablando de espíritu, ya sea uno encarnado y otro desencarnado. Pero es simplemente eso, y eso no obedece a ninguna ley divina que nosotros conozcamos, es simplemente un acuerdo. Entonces, en ese sentido, los espíritus dicen tajantemente no. O sea, no hay nada de cierto cuando una persona que en hechos prácticos debería ser un medium, ¿verdad? Porque de qué manera o cómo se pudiese comunicar con un espíritu y negociar con él, un acuerdo para hacer mal. Entonces, fíjense ustedes, lo que sí existe y es real y avalado, pues, por ejemplo, el libro El Evangelio según el Espiritismo, el libro El Evangelio según el Espiritismo, obviamente estamos estudiando el libro de los espíritus. Entonces encontramos ahí el libro Las leyes morales de Rodolfo Calligaris, que no lo tengo aquí, pero ustedes lo conocen. Cuando tú analizas en esas partes, en estos dos libros, son fundamentales, que son libros sumamente importantes para nosotros en la doctrina espírita, encuentras todo un desarrollo de alianzas, de uniones, de simpatías, ¿no? Entre espíritus, empezando en el mundo espiritual, que tiene que ver con ese soporte, con esa ayuda fraterna, enmarcado dentro del principio que rige el equilibrio universal y genera la alianza entre las almas. Entonces, vemos espíritus que por amor, los espíritus que por amor apoyan a sus hermanos, disculpen, los espíritus que por amor apoyan a sus hermanos, estando libres en el mundo espiritual y el otro encarnado, les inspiran, los cuidan, los guían. Si alguno de estos espíritus cae, pues, por alguna condición, un desvío, y llega a una zona umbralina, estos oran por ellos, les prestan el auxilio, los esperan, ¿entienden? No importa que retrasen su desarrollo, su crecimiento o su paso a esferas superiores, si siendo el caso,
porque por amor fraterno esperan a ese hermano caído y abatido, y muchos de ellos reencarnan primero en la tierra, obviamente, para esperar a ese hermano que viene con algún retraso evolutivo, por supuesto, a nivel espiritual, para tutelarlo, para ayudarlo, para alcanzarlo a su vida. Entonces, estas alianzas, pues, sí están contempladas en las leyes divinas, leyes del amor, las leyes del bien, de confraternidad y todo ese conjunto de leyes hermosas que Dios creó para nosotros y que son avaladas por la espiritualidad superior. Bueno, en ese sentido, los espíritus, ya sabemos que los pactos son acuerdos entre dos partes, simple y sencillamente. Entonces ellos dicen que eso no existe pactos, ¿no? Sino una índole perversa que simpatiza con los espíritus malos. Por ejemplo, una persona que es medium, tiene esa capacidad de comunicación, de oír, de ver. Bueno, hablando de un medium que está desviado de su camino, en su facultad, entonces está sumergido en ese mundo del mal, de los malos sentimientos, el odio, la venganza, la envidia, la ignorancia, porque básicamente esto es ignorancia. Por supuesto, científicamente entendemos que él está colocado en una faja vibratoria donde por simpatía magnética va a atraer espíritus de la misma índole, ¿ves? Y espíritus poderosos, perversos, diabólicos, pero que también se satisfacen en hacer daño, ¿ok? Con conocimiento o sin él, pero funcionan en esa faja vibratoria negativa. Entonces, bueno, acuerdan, ¿ves? Entonces, quieren dañar al vecino, porque el vecino X soltó el perro, hace bulla, lo que sea. Entonces, este medium desviado, con este espíritu también diabólico, conjuran ese tipo de asociación criminal. Sin embargo, actúan pues en contra de la víctima, de ese vecino, tratando de hacerle daño. No obstante, ustedes saben y entendemos que todo este daño que se procura hacer a una persona independientemente obedece a un merecimiento. Siempre hay una justicia divina allí por medio. Entonces, esta víctima, como también tiene su defensa, como a nadie le falta a Dios, puede desembarazarse de ese tipo de espíritus, de ese ataque despiadado, negativo, hecho por estas personas en cualquier momento. Como dicen aquí los espíritus, fíjense, utilizan la palabra conjura contraria. Cuando estamos hablando de conjura contraria, ya estamos, o ya los espíritus, los hermanos, esta teoría, nuestra doctrina, están introduciendo términos como el que mencionamos al principio, pues, términos tabú, términos que no se habla mucho, términos que son algo desconocidos dentro de la misma doctrina espírita, pero están utilizando la palabra conjuro, ¿ok? Que la vamos a analizar más adelante. Entonces, esta víctima, como les dije, que nadie está desamparado en la vida, tiene también la capacidad, los recursos, la voluntad, tiene su ángel de la guarda y puede desembarazarse también de este ataque espiritualmente hecho por estos seres malos, ¿no? En combinación. Entonces, el que quiere cometer el mal apela a los malos espíritus buscando su ayuda, ¿no? Entonces, este tipo de negociación, este pacto, genera una obligación recíproca, ¿no? Entonces, el espíritu desencarnado ayuda al encarnado perverso y recíprocamente se genera esa alianza, ese pacto. Pero eso consiste solamente en eso, porque todos sabemos que la condición del hombre malo o el mal en el hombre es una condición transitoria, ¿ves? En cualquier momento, alguno de los dos se va a cansar de ese estado y se acaba dicho pacto, porque ese pacto o esa unión no está sujeta a ninguna condición divina. Es un hecho del hombre mismo y en este caso en su estado de primarismo, en su estado de ignorancia. Seguimos. Bueno, para apoyarnos, para seguir con este tema, entendiendo pues como lo dijo Yixiro en la introducción, disculpe un segundo, perdón.
debemos que entender que el libro de los espíritus toca el tema hechizos, talismanes, hechiceros y este tipo de cosas, pero la información que conseguimos en este libro base y fundamental es sintetizada, porque básicamente el libro de los espíritus es eso, un libro de síntesis, ¿no? Y para ampliarlo debemos recurrir a los otros textos que están alrededor de la doctrina. En ese sentido, comenzamos por a Emmanuel en el libro El Consolador, ¿no? Por todo conocemos a Emmanuel. Entonces, entre estas preguntas, 140 y 143, él menciona la parte de la influencia de los astros en el ser humano, del nombre, que tiene que ver con la persona, del número 7 y algunas otras cosas consideradas cabalísticas o esotéricas, a las cuales él le da una explicación técnica y científica, ¿no? Para empezar. Adicional, perdón, se me fue. Ok. Adicional, utilizamos una entrevista de Chico Xavier que hicieron sus amigos. Bueno, la publicaron el 5 de agosto de 2021, pero obviamente tiene mucho más tiempo. Entonces, en esta entrevista a Chico Xavier le preguntan clara y directamente, Chico Xavier, la brujería, hechicería, umbanda, candomblé y todo este tipo de prácticas africanizadas, ¿existen o no? Chico contesta tajantemente, sí existe. Perdón. Entonces, bueno, no solamente eso, el hermano Chico, que para nosotros es una eminencia, es uno de los representantes espíritas más serios que conocemos, todos sabemos quién es Chico Xavier, habla claramente, dice que existe y entonces agrega más, dice que bueno, que en la doctrina espírita el tema es negado, el tema es desconocido, el tema es inclusive tabú, pero él dice que es seguramente por desconocimiento de lo que hay intrínseco dentro de este tipo de prácticas, entendiendo además que la doctrina espírita está orientada a desmitificar, a desvelar todo ese tema de maravilloso, asombroso, sobrenatural y milagroso que tienen ciertos hechos mal entendidos, mal interpretados y por ignorancia transmitido en el tiempo, entonces que crea una suerte de gente con poderes sobrenaturales, místicos, salidos de otros planetas, que no es así. Entonces, al final de la entrevista, se refiere precisamente a que como el libro de los espíritus, que es donde se toca el tema, talismanes, hechizos y todo este tipo de cosas, brujería, dice que, bueno, por ser un libro de síntesis, nosotros nos toca obligación, la tarea, si queremos ahondar en este tipo de cuestiones, buscar los textos que están alrededor, como ya le estamos mencionando. Entonces tenemos que apoyarnos y soportarnos en otros autores también serios y formales de la doctrina, dirigidos y permitidos por Dios, por Jesús, para que nos esclarezcan. Entonces, ver realmente qué es lo que hay de cierto y qué no en este tipo de prácticas, porque todos sabemos que el tema de la hechicería y la brujería viene de que el hombre es hombre. O sea, en cualquier momento, las supersticiones, el cruza los dedos, el échate sal para acá, todo ese montón de cosas que sabemos, rituales extraños y todo ese tipo de cosas, existen. No nos podemos negar a una realidad que están allí. Ahora, pero ¿qué tan ciertos son? ¿Qué realidad hay detrás de todo eso? Es lo que nosotros debemos dilucidar y tenerlo presente, ¿ves? Tenerlo presente porque hay autores que dicen, bueno, el hombre está sujeto a un número, 1500 peligros y riesgos espirituales, 1500. ¿Qué importa hablar de 1501 cuando la defensa para estos riesgos y peligros espirituales es siempre la misma? ¿Cuál es? La cristificación del ser, la creación del reino de Dios en nuestro corazón, la evangelización. Entonces es preferible estar consciente y saber qué tan real es, qué no, qué es bueno y qué es malo. Adicional, bueno, utilizamos, ya lo vieron adelante, el libro de Diálogos con la Sombra,
Herminio Máez, Herminio C. Miranda, ¿ok? Que es un libro extremadamente claro, técnico, aterrizado, con muchísimas experiencias, vivencias personales de él, que wow, nos da un norte muy claro en esto. Entonces utilizamos algunos comentarios de él. Este es un libro que está doctrinalmente pues, autorizado por el hermano ya desencarnado Francisco Thyssen, ¿no? Federación Espírita. Entonces, bueno, nos soportamos en todos ellos. En el transcurso de la presentación, de la clase, iremos trayendo algunos de sus comentarios en la medida que nos vayan apareciendo y buscando, pues, dónde está realmente lo que nosotros necesitamos y consideramos saber. Ok, para empezar, entendemos, pues, magia. El hecho de que viene una persona de un sombrero, saca una cosa, y apareció de la nada. Por supuesto que eso de magia es superstición, o sea, que las cosas nacen de la nada sin ninguna causa. Eso no existe. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la nada, por ser nada, no puede generar o producir cosa alguna. Entonces, la nada no existe y por consiguiente, este tipo de magia considerada desde ese punto de vista es super, no existe. Sin embargo, existen otras cosas. Estamos en Venezuela, nosotros sabemos que aquí hay una montaña de sorte y hay varias montañas de sorte, varias montañas donde se rinden cultos a deidades. En el año de 1960, si mal no recuerdo, el presidente Rómulo Betancourt decretó la montaña de sorte en Quibayo, Yaracuy, como patrimonio cultural de la humanidad o de Venezuela, y entonces los cultores, los agricultores de ahí tenían sus creencias que vienen de tiempos ancestrales, entendiendo pues que la doctrina espírita, una de sus funciones, repito, es tratar de desmitificar todo esto, todas estas supersticiones y esos cultos innecesarios que son parte de nuestro pasado primitivo, primario, pero sin embargo, bueno, vamos a entender de dónde viene. Y les puedo hablar con conocimiento de causa, como lo dijo Yixiro empezando, que como todo en la vida es un aprendizaje y es un caminar, gracias a Dios, yo pasé por este tipo de prácticas, entendí muchísimas cosas que, o mejor dicho, ahora entiendo muchísimas cosas que ahí se daban, que no tenía ni idea de cómo sucedía, o sea, era llevado por la ignorancia, debo declararlo, gracias a Dios. Pero las viví. Por ejemplo, un caso rapidito que les puedo contar, y me perdona que hable de mí. Estaba yo había una sesión en la noche, creo que era aquí mismo en la montaña, en Payo, y entonces había una persona, un medium en trance. Entonces decía que tenía el espíritu de Cleopatra. Imagínense ustedes, yo tenía, no sé, 20 años, 21 años. De repente yo oigo una explosión. Y entonces este medium tenía una especie de puñalito de hueso en la cintura. Entonces oigo en la explosión, pues yo estaba muy cerca de él, volteo y veo el puñal dando vuelta en el aire y cae en el piso con otra explosión. ¡Oh! Entonces, bueno, el medium de donde se genera el fenómeno, voltea y me ve y me dice, yo en mi tiempo no usaba eso. Bueno, imagínense ustedes, mi mente se remontó a un pasado vacío porque mi ignorancia era tal que no entendía nada de esto. Y le pregunté a las personas que estaban al lado mío, ¿ustedes vieron, ustedes oyeron, vieron eso? Nadie, absolutamente nadie, habíamos como 20 personas ahí, pudo escuchar este fenómeno. Entonces, bueno, ya ahora uno entiende el tema del ectoplasma, del mundo astralino, de la conexión fluídica, magnética, de la mediunidad. Entonces tú dices, wow, ¿ves? Entonces, ajá, ¿qué tan mentira, qué tan falso puede ser un fenómeno de esto y qué tan realidad es? Vuelvo y repito, no es apología a este tipo de prácticas, es entender el principio de la causa, ¿no? Si quieres, el principio científico, espiritual que hay detrás de todo esto. Entonces, así funciona, porque una cosa es lo que uno ve por fuera y otra cosa es lo que está aconteciendo, entendiendo de que somos espíritus pues, imperfectos, creciendo, evolucionando, que tenemos debilidades, inclinaciones viciosas, nos falta caminar en este mundo espiritual y por supuesto, entre el primer grado de educación y un posgrado,
hay cualquier cantidad de pasos, ¿o no? Porque ¿qué sentido tendría tú llegar a un posgrado y entonces desconocer tu primer grado en una preparatoria? No tendría sentido. O sea, ¿cómo llegarías allá? Por magia, es imposible, ¿verdad? Es un proceso gradativo, escalón por escalón, vas subiendo, vas aprendiendo, vas comprendiendo y vas evolucionando. ¿Okay? Entonces, pasar de un estado de estos, considerando que en este tipo de prácticas no, son prácticas, si se quiere, primitivas, si se quiere primitivas, que tienen mucho de una composición, una sustancia de ignorancia de los que lo practican. Entonces, bueno, ya hemos ido avanzando. Ok, con el tema de aquí de sorte, que es una realidad, todos los conocen, todos los tenemos. Entonces, ahí se hacen un montón de cosas, que es tan real, que es tan cierto. Bueno, habría que profundizar aún más. Sin embargo, en esta presentación tenemos algo de eso. ¿Okay? Recuerden también que la presentación es una síntesis, porque cada tema que presentamos aquí dentro de la doctrina espírita da para hablar una semana y no podemos. Sin embargo, tenemos que resumir. Bueno, también sabemos que existen, bueno, todo el tema de hechicería, brujería, sortilegio. Esto dicho, se conoce pues a través de la historia por un montón de autores conocidos, desconocidos, pero siempre ha estado en la cultura del ser humano. Según las investigaciones que hicimos, algunos autores serios, consideramos de muy buena reputación, el tema de la hechicería y la brujería funciona de esta manera, hablándole de la parte técnica o espiritual, pues, técnica espiritual. Existe la persona que es un medio. Este hechicero, este brujo, termina siendo un medio. Dicho sea de paso, uno de los motivos también de hablar de estos temas desde nuestra óptica es precisamente aclarar, porque hay muchísimos medios que son captados por este tipo de prácticas, ¿ves? Entonces, si se quiere, van utilizando la facultad encomiable de servicio que Dios o Jesús nos permite tener. Todas las tenemos, pero unos más ostensibles que otras para el servicio, y entonces desviamos el camino y genera sendos débitos a las leyes universales, espirituales y de Dios por desviarnos ignorantemente de lo que realmente es. Entonces, estas prácticas de hechicería, magia, brujería funcionan de esta manera según entendemos. Tenemos este medium dedicado a hacer daño, en su mayoría, una persona, imagínense ustedes, envidiosa, malintencionada, de mal carácter, disfrazada obviamente ante la gente, disfrazada en apariencia, pero por dentro está lleno de todas esas energías negativas, deleteras, si se pueden decir así, de odio, básicamente odio, egoísmo, envidia, celos, y por X razón, bueno, desvía su servicio a este mundo oscuro, tenebroso y doloroso que causa muchísimo daño, especialmente para él, y se suma al conjuro, a la compañía de este tipo de espíritus diabólicos, demoníacos. Entonces, con su pensamiento, voluntad y deseo, trata de activar energías libres en el mundo astral, etérico, para con esa potencialidad producir efectos en el mundo físico, ¿no? Entonces, con la compañía, el concurso de estos espíritus malos, dirigen ese potencial mental, verbal o físico hacia su víctima, ¿no? Volvemos en el tema del merecimiento. Hablemos de una persona sin defensas espirituales, desprevenida, que dice que esto no existe, no creen en nada, ni siquiera en Dios, y obviamente que vibracionalmente está muy por debajo. Entonces, estas energías potenciadas por este medium, lleno de odio, ayudado por este espíritu también diabólico que entiende cómo funciona el mecanismo humano, bueno, impactan directamente sobre su doble etérico,
generando brechas en su aura etérica, permitiendo que entren los vacilos psíquicos y todos estos microbios astrales, desestabilizando su cuerpo de salud mental, desestabilizando el periespíritu, que va a somatizar los efectos de este ataque de hechicería o brujería en el cuerpo físico. Entonces, esto va mucho más allá porque acuérdense que en el mundo espiritual existen organizaciones de espíritus que para nada son ignorantes, dedicadas al mal, o sea, mentalidades perversas que entienden cómo funciona el ser humano y cómo atacarlo en su debilidad. Entonces esta persona presenta una enfermedad X, el médico no da con la causa precisamente porque el espíritu ayudando, genera la confusión, generan malos diagnósticos y a la persona le dan inclusive medicinas inadecuadas para lo que tiene y terminan perjudicándola. O el hecho, hemos leído de que, bueno, la persona con un ataque progresivo de este nivel, una mente pensando todos los días, haciendo que yo voy generando toda esa carga energética potenciada por la voluntad, el deseo de hacer mal y ese sentimiento de odio, obviamente son energías vibracionales que se mueven y una persona sin defensa va a resentirse de eso y podría inclusive causar la muerte según lo que hemos leído. Entonces, así funciona la brujería y la hechicería y nos da desde la racionalidad, bueno, una base técnica, ¿no? Porque tenemos la otra parte. ¿Ok? Fíjense ustedes, lo que llaman magia blanca, ¿no? Entonces, lo que vimos anteriormente, pudiéramos denominarla, según los autores que escriben y estudian esto, como magia negra, hechicería, brujería. Pero entonces, si magia blanca, ¿ok? Utiliza el mismo principio, una persona medium, evangelizada, con todo un sentimiento de hacer bien y ayudar, mueve todos esos pensamientos de bien, de amor, de auxilio, de salud, con su voluntad, o sea, su pensamiento, voluntad y deseo, dirigida a una persona, bueno, y le irradia con toda esa energía positiva, con el concurso y la ayuda de la espiritualidad superior que dona esa energía, y entonces, bueno, dependiendo del merecimiento de la persona, de su aceptación, su fe, su creencia, sabemos que esto va a generar resultados. Entonces, básicamente es como va funcionando. Vamos a la pregunta 550. Perdón, que tengo un... Disculpen. Ok, ¿qué sentido tiene la leyenda fantástica según las cuales ciertos individuos habrían vendido su alma al diablo? Entonces, bueno, fíjense ustedes, aquí para obtener ciertos favores, aquí otra vez el maestro Kardec introduce el tema. ¿Sí? Todos sabemos, podemos deducir del carácter disciplinado y serio del maestro Kardec, al construir esta codificación, pudiésemos deducir de allí que si estos temas no tuvieran ninguna incidencia en el ser humano, seguramente Kardec no los hubiese mencionado. Por alguna razón los coloca aquí y los coloca de manera sucinta, ¿no? Entendiendo la reflexión que hicimos al principio, que el conocimiento a los seres humanos dentro de la doctrina espírita de aquel momento fue dado según su capacidad intelectual de comprensión. ¿Okay? Entonces, él colocó estas bases para que el hombre, cuando tuviese ya la capacidad de entender y analizar, lo pudiera ver con mayor amplitud. Una amplitud, si se quiere, universalista, entendiendo los principios técnicos espirituales que se dan dentro de este tipo de sucesos o fenómenos y comprenderlo tal cual. O sea, tenemos obsesores, tenemos condiciones de vicio, irregulares, energías negativas. El hombre puede proyectar dentro de su mundo mental energías negativas
que pueden contaminar su espacio psíquico y alrededor, todo eso lo entendemos. Bueno, entonces debemos entender también que existe la hechicería, la brujería o la magia negra desde un punto de vista no de superstición, de que sale de la nada, de que son seres extraterrestres que vienen con una condición especial, sino una facultad mediúnica dada por Jesús, utilizada de mala manera. Entonces, bueno, en ese sentido, entendemos que, bueno, todas las leyendas tienen un principio real. El problema está en la intención, en el entendimiento literal de ellas, en la mala comprensión y en la ignorancia, ¿no? Y entonces eso de que vendió su alma al diablo, todos sabemos primero y principal que el diablo no existe. Y ya explicando la parte de los pactos, podemos también deducir de que no hay esa obligación eterna. ¿Okay? Porque en el momento que las almas combinadas para hacer daño, alguna de ellas o las dos, pasan esa fase transitoria de espíritus malos, se acaba tal. ¿Okay? Entonces los espíritus dicen a esto, bueno, lo que les acabo de decir, todas las fábulas tienen una enseñanza, una moraleja. Nuestro error consiste en entenderlas así literalmente. ¿Ok? Esto es una alegoría, ¿no? Aquí hay una cosa de que hay personas que precisamente valiéndose de esa facultad tratan de conseguir como una especie de ventaja, utilizando espíritus que bueno, que son fríos, espíritus indiferentes que no le importan las consecuencias morales de sus actos y le dicen, sí, mira, tal número, tal cosa, o este Y o Z. Sin embargo, eso genera sendos débitos al propio karma de este evocador, hechicero, brujo o medium que pretende ser más vivo que otro, ¿no? Utilizando estas facultades graciosas, si se quiere, que son dadas para hacer el bien, en favor fraterno de su hermano. Entonces, se van a ir hundiendo cada vez más en la materia, en los deseos animalizados, van perdiendo la espiritualidad precisamente porque los va trayendo este mundo fantasioso, van siendo conquistados y todo lo demás. Y entonces eso generó un problema. Como les acabo de decir, sin embargo, el pacto es tácito. Es un pacto entre ellos, es una negociación entre ellos que se puede romper, como aquí lo dicen los espíritus, con la ayuda de los espíritus buenos y con una fuerte voluntad de cambiar, de hacer el bien, el hijo pródigo, pues ya está listo, ya no sigo en él. Entendiendo pues que muchos espíritus se quedan enganchados en esa posición negativa a pesar de saber que es negativo por el miedo a la reparación. Pero esto pues no existe ningún pacto con ningún diablo y las leyendas son leyendas malentendidas, malinterpretadas, pero hay una realidad ahí que es la negociación de un pacto metido en problemas con su mediunidad, con espíritus también. Ok, pasamos a la parte poder oculto de los talismanes, hechiceros. Entonces, permítanme un segundo, mover esto aquí. ¿Puede un hombre ruin? Tengo un poquito de gripe, disculpe. ¿Puede un hombre ruin con el concurso de espíritus malos que le sean adictos a hacer mal al prójimo? Bueno, como ya hemos venido explicando, lamentablemente la energía se mueve en dos bandas. Pues en este sentido, un medium en desequilibrio puede sencillamente hacer un acuerdo, un pacto, como nos dijimos, con un espíritu malo y mover todas esas energías que están allí, que es una realidad, que se mueven a través del éter, utilizando todo ese fluido cósmico, con esa voluntad, con esos fluidos espirituales que nosotros generamos. Y bueno, proyectar un pensamiento negativo, activarlo a través de los mecanismos físicos o verbales, como se explica a nivel de hechizamiento, y tratar de dañar a una persona. Y esto es posible. La persona puede ser dañada de esta manera según lo que hemos investigado. Ahora bien, los espíritus a esta pregunta contestan tácitamente, contestan tajantemente, oye, no. Ellos dicen, no, Dios no lo consentiría. Pero entonces,
¿dónde está aquí, si se quiere, no la contradicción, dónde está la disyuntiva? Bueno, si sabemos que una persona, inclusive pensando sola, puede generar un ambiente negativo, de desequilibrio con una palabra, generar un estado de ánimo negativo en una persona, una palabra tétrica, tenebrosa, y siendo un hechicero, siendo un brujo, como lo conocemos desde el principio de la historia de la humanidad, que eso existe, Lemuria, Antártida, todos egipcios que conocían todas estas artes que funcionaban para ellos de alguna manera. Entonces, ¿cómo es posible que los espíritus digan, no, Dios no lo consentiría? Bueno, simple y sencillamente por esto que está aquí. Estamos hablando del prójimo. Cuando estamos hablando del prójimo, estamos hablando de una persona necesitada. Entonces, no solamente necesitada, estamos hablando de un hermano que tiene el merecimiento X, Y o Z. Porque todo esto, todo el mal que recibimos, las condiciones negativas que vivimos, están basadas en nuestro merecimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un mendigo de la calle, un alcohólico, un adicto, que está en desequilibrio, manejado por fuerzas perversas y negativas que no vemos, está obsesado, está siendo esclavo del vicio de alguna organización que lo tiene sometido, por alguna deuda de vidas pasadas o por una decisión propia, entonces está en desequilibrio, no entiende lo que está haciendo. Entonces, este señor, por ejemplo, está barriendo una calle, ganándose $1 para mantener su vicio, entonces pasa X, Y o Z, alguna persona dedicada a este tipo de prácticas, hechicería, brujería, y bueno, y este prójimo en necesidad lo baña de pantano. Entonces, bueno, esta persona se molesta, entonces como cree que tiene poder de venganza, de hacerle daño, porque ve que es un pobre miserable, y me perdonan la expresión tan grotesca, entonces él mueve todas sus facultades, sus pactos y sus aliados a nivel de espiritual oscuro para dañar a este prójimo. Bueno, ahí es donde dicen los espíritus, Dios no lo consentiría, ¿ves? Porque es injusto. En ese caso, pudiéramos ver, fíjense esta cita del Evangelio según el Espiritismo, ya lo nombramos por aquí, el Evangelio según el Espiritismo, en la parte de pruebas voluntarias, el verdadero silicio. Fíjense lo que dice. Así es. Existe un gran mérito cuando los padecimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del prójimo, ¿eh? Porque se trata de la caridad a través del sacrificio. Eso lo dice un ángel de la guarda en 1863 en París. Entonces, fíjense ustedes, cuando usted está padeciendo y se está privando de algo, para ayudar a alguien, es porque ese alguien lo necesita. Entonces usted tiene ese corazón caritativo, ese altruismo y lo ayuda. Entonces ese es un necesitado, ese es un prójimo, que es la diferencia de cualquier otra persona. Pues, o sea, una persona en necesidad que está expiando una deuda durísima, dolorosa, es injusto que pase esto. Podemos ver otra cita, por ejemplo, ya va. En el libro La Buena Nueva de Humberto de Campos, que lo tenemos por aquí, disculpen, La Buena Nueva de Humberto de Campos, psicografiado por Chico Xavier, página 86, en la parte de punición y pecado, página 13 en mi bolsa. Entonces ahí vemos lo siguiente. Hay una parte aquí cuenta Humberto de Campos, que está Jesús con sus apóstoles, fuente en Cafarnaúm. Entonces le traen a la muchacha famosa de esa alegoría, que la querían apedrear por supuestamente estar en unas condiciones de adulterio, es lo que dicen. Sin embargo, bueno, el tema es largo, voy a resumírselo en la parte que nos compete para el tema. ¿Está? La Buena Nueva, Humberto de Campos. Página 86, número 3. Entonces, Simón Pedro, que es bien acucioso y apegado a las normas de Moisés, Pentateuco y todo esto, dice, maestro, pero ¿cómo es posible que usted no haya permitido el castigo a esa pecadora, que la ley dice que esto, que lo otro, que tenemos que ser fuertes y rígidos? Entonces, Jesús, el maestro, le contesta, ven acá, pero tú sabes todos los dolores, sufrimiento, sacrificio, penuria, frío, hambre, los engaños, los maltratos físicos
que ha sufrido esta muchacha para cometer eso que dice. Esa persona está sufriendo, entonces el padre no permitiría que se le pusiera una punición adicional, porque eso sería injusto, ¿no? Entonces ese es un prójimo. Y en ese sentido, Dios no lo consentiría, porque por más poder que nosotros, que pueda tener un medium de las tinieblas, siempre va a estar sometido a la voluntad de Dios. La justicia divina nos alcanza en cualquier ámbito de nuestra vida y Dios es infinitamente justo y bueno. Así funciona. Sí. Entonces, el libro de los espíritus, en la página, la pregunta 552, ¿qué pensar de la creencia, el poder que poseen ciertas personas de obrar maleficios? Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, son cuentos, fábulas mal interpretadas, de algunas acciones o efectos espirituales, que bueno, que han sido comprendidos de manera inadecuada, equivocada, por la ignorancia. Entonces se le atribuyen a las personas poderes sobrenaturales, excepcionales, que vienen de otros planetas, otra dimensión, que tienen un don dado por Dios y son especiales, cosa que no es así. ¿Ves? Porque los espíritus tajantemente te dicen, por ejemplo, en el caso del mal, específicamente que estamos hablando, se trata de un medium de las tinieblas, triste y lamentable, pero es una persona con una facultad dada para servir de manera fraterna a la humanidad, pero se desvía en el camino por sus acciones viciosas, por su indisciplina, su inobservancia, por no reformarse internamente, por dejarse llevar por todas las pasiones y las conquistas y las ilusiones de la tierra. ¿Me explico? Entonces es conquistado, es seducido por estas energías malignas, entendiendo que tiene el vicio y la debilidad internamente a nivel espiritual. Entonces, esta persona utiliza esa mediunidad para hacer daño, como lo hemos venido a explicar. Siempre la eficacia de este tipo de prácticas va a obedecer al concurso, pues, o a la ayuda de un espíritu maligno de estos empeñados en hacer daño para propulsar y motivar toda esa energía en el mundo astral y del merecimiento de la persona. ¿Okay? O sea, no es que yo le hago daño a alguien porque puedo, no es así. Hasta en eso existe la justicia divina. ¿Qué más nos dicen los espíritus? Bueno, algunas personas tienen un poder magnético muy grande, ¿verdad? De que podrían hacer mal uso si su propio espíritu es malvado, ¿no? En tal caso pueden ser secundadas por espíritus malos, pero no creáis en ese presunto poder mágico, como se lo acabo de explicar, ¿no? La imaginación le pone mucho en las cosas, la ignorancia también. Entonces, los hechos que al respecto se citan han sido acontecimientos naturales mal observados y en especial mal comprendidos. Entonces, entendemos por desconocimiento, por falta de entrenamiento a nivel de lectura, con informaciones edificantes referidas a estos temas. Mal comprendemos las cosas y pensamos que las cosas salen de la nada, que, ¿ves? Y así apareció todo, y entonces el tipo pensó, y como tiene un poder sobrenatural, puede acabar con el planeta. Eso no es así. Entonces, aquí desmitificamos una parte importante de las creencias ancestrales y que todavía perduran, porque a la gente ve un practicante de alguna de estas religiones que nosotros sabemos, africanizadas, entonces, oye, tiene un poder especial. No, eso no es así. Entonces ya explicamos cuál es la técnica que hay detrás de todo, en ese sentido. Entonces, no, ese presunto poder mágico no es tal. Ok, rituales, ceremonias, hechicerías. Entonces, en la 553, libro de los espíritus, le pregunta el maestro Kardec a la espiritualidad superior, ¿qué efectos puede tener las fórmulas prácticas con ayuda o auxilio de algunas personas que pretenden disponer de la voluntad de un espíritu? Bueno, ya nosotros sabemos por ser asiduos a la doctrina espírita, estudiosos de la doctrina espírita, conocedores de ella, que no existe fórmula, ni práctica mágica, ni sortilegio, ni ningún objeto físico que pueda dominar o controlar a un espíritu. Eso no existe. ¿Okay?
Sin embargo, por supuesto, cuando hablamos de hechicería y nos remontamos a la historia de estas prácticas, Egipto, Lemuria, Atlántida y todos estos iniciados en estas prácticas, entendemos que ellas nacieron con un principio bueno como todas las cosas, para ayudar a la gente, para sanarlo, para contribuir a su salud. Sin embargo, como todo en la vida, lamentablemente, el hombre lo que toca lo contamina con su mala intención. Este tipo de prácticas fueron utilizadas también para el mal. Entonces, estos iniciados, con toda la responsabilidad que tenían de sus espíritus, con ese nivel de evolución, comenzaron a complicar las prácticas de este tipo de magia, ¿no? Para el bien en aquel momento, queriendo así hacer de que las personas malintencionadas, desistieran en el uso de las mismas. Entonces de ahí nace todo este tipo de cábalas, de prácticas, de fórmulas, de rituales, que nosotros sabemos que son ridículas y que en su gran mayoría no sirven para absolutamente nada, a menos que sea el entronizar o el activar las energías intrínsecas que se mueven en el mundo etérico de los minerales, los vegetales, los animales y otras cosas, porque debemos entender además que todo lo creado por Dios en la tierra tiene un doble etérico y ahí es donde se mueven todo este tipo de energías. Sin embargo, todo esto obedece al poder del pensamiento, tu voluntad y tu deseo. Entonces, eso de pretender mover o disponer de la voluntad de un espíritu con estas fórmulas y prácticas es totalmente falso. Al final, siempre lo que impera es la voluntad de la persona. Y aquí lo dicen los espíritus: el efecto consiste en poner en ridículo si procede de buena fe. En caso contrario, se trata de bribones que merecen un castigo. Todas las fórmulas son imposturas, ¿verdad? No existe ninguna palabra mágica, signo cabalístico, ni talismán que ejerza alguna acción sobre los espíritus, por cuanto estos solo son atraídos por el pensamiento y no por las cosas materiales, y eso nosotros lo sabemos. Las cosas materiales tienen también su energía, ya lo vamos a ver adelante, pero una cosa no tiene que ver con otra. ¿Okay? Entonces, aclarado este punto. Seguimos. La 553 es la misma, pero la parte A, como decir, o sea, es una réplica. Entonces Kardec le dice, pero bueno, no han dictado algunos espíritus a veces fórmulas cabalísticas. Entonces ahí hacemos notar la palabra a veces, o sea, a veces. O sea, no es un formalismo, ¿no? Entonces cuando tú dices a veces, ahí cabe una duda o una cuestión de preguntarse a veces por qué. ¿Qué tipo de espíritus son los que la dictan? Y más o menos en ese sentido está la respuesta de los espíritus en esta pregunta. Pero quisiera ahondar un poquito más hablando de esto. Existen unas palabras que llaman mantras, ¿okay? Resumidamente. Por ejemplo, esta que dice aum, que se pronuncia om, ¿ve? Que es conocida, es un mantra universal. Según lo que hemos estudiado, este tipo de palabras se crearon para que en su composición rítmica, iniciática, intrínseca, generara cierta armonía, como en el caso de esta palabra que tiene conexión con la palabra, con lo que significa Dios, con el universo, con la unidad. Entonces, en un principio todo esto se creó para generar la alineación, el equilibrio de los vórtices energéticos que tenemos todo entre el perispíritu, entre el cuerpo y perispíritu, que son nuestros chakras. Entonces, pudiera utilizarse o entenderse como una fórmula, pero esto no tiene nada de hechicería ni de brujería, ni tampoco de superstición, porque entendemos que el ritmo o las notas musicales generan ciertas vibraciones que también inciden en los seres humanos. Entonces, habría que investigarse un poquito más, pero está esto allí. Uno de los mantras más poderosos que hemos tenido en la vida, o tenemos, es el amaos los unos a los otros. ¿Okay? Este es un poderoso axioma que cuando lo estudiamos en profundidad sabemos que esto acaba con todos los males de la humanidad, básicamente, y nos proporciona la salud, porque todos sabemos que
los pensamientos desequilibrantes, desarmónicos, negativos, de baja vibración nos enferman. Entonces, cuando tú amas, perdonas, cuando tú amas, olvidas. Cuando tú amas, tú no tienes odio, ni envidia, ni celos, ni absolutamente esos sentimientos negativos que desequilibran tu perispíritu, que desequilibran tus cuerpos astrales y que generan la penetración, por así decirlo, de las fuerzas negativas y malignas que se mueven en los mundos astralinos, al igual que los bacilos psíquicos y los microbios astrales, pues, que terminan generando o manifestando o somatizando enfermedades en el cuerpo físico. Entonces, así funciona. Ok, los espíritus dicen, perdón, aquí ya va un segundito, que si tenéis un espíritu que os indica signos o palabras extravagantes, bueno, o prescriben determinados actos con cuyas ayudas llamáis a lo que dicen conjuros. Fíjense ustedes cómo introducen los espíritus otra vez la palabra conjuro. Estamos hablando de aquí del tema de hechicería y brujería, porque un conjuro es precisamente mover esas energías libres en el mundo astralino con el concurso de la ayuda de un espíritu malo para, como digamos, en el caso de la utilización del hechizamiento con objetos, generar la acumulación de estas energías negativas en objetos, animales y todo ese tipo de cosas como acumuladores mórbidos y pasivos, y entonces después van a descargarla en el cuerpo astralino de la persona, de la víctima, ¿no? Entonces, una persona, entonces ya introducen los espíritus la palabra conjuro, ¿no? Que no es habitual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una condición que para ellos, si quiere, no es superstición, tiene una condición real. Obviamente no se está haciendo apología al uso de eso, pero que existe, y que ellos quieren que nosotros sepamos, mira, eso existe, pero tienes que cuidarte igual que como todas las cosas negativas que nos existen en el mundo a nivel espiritual. Entonces, con todo, no nos queda la menor duda de que son espíritus que se burlan de vosotros y abusan de vuestra credibilidad, porque entendemos que este tipo de fórmulas cabalísticas no generan dominio sobre los espíritus. Es una concepción personal, mental, de creencias por ignorancia que generan pues todo este tipo de prácticas, y dentro de personas que las hacen, pudiese motivarla, activarla a nivel psíquico para generar una proyección mental tal vez con mayor fortaleza, pero el espíritu responde porque quiere. ¿Ok? Así funciona. Entonces, seguimos. Bueno, en este particular, entendiendo que el tema es bien espinoso, tema, si quiere, controvertido, dentro de la investigación que hicimos encontramos al libro, perdón, ¿cómo se llama? Sí, el libro Magia de Redención del espíritu Ramatis, que consideramos que es uno de los autores más claros, pues, que ha hablado con mayor claridad en este tema, y entonces, wow, sería justo nombrarlo. Entonces, traemos una cita de él. Esa es la pregunta que le hace. Los espíritus kardecistas explican que los exorcismos y curas por medio de la oración y pases no necesitan de ningún ritual, ni de las excentricidades y creencias de los curanderos. O sea, ¿cuál es vuestro parecer? ¿Okay? Una pregunta válida, y es una realidad, pues, porque, vuelvo y repito, la doctrina espírita está dedicada a desmitificar absolutamente todo eso asombroso, maravilloso, fenomenal, que no existe. No existe. Existe detrás de todo eso una ciencia espiritual que nosotros lamentablemente desconocemos, la ignorancia, y eso que tenemos los seres humanos de exagerar todas las cosas, le pone lo demás. Pero bueno, ¿qué piensa Ramatis alrededor de esto? Veamos. Ramatis dice, nosotros solo podemos o tenemos el derecho de juzgar el trabajo ajeno cuando podemos sustituirlo o hacerlo mejor. Entonces, wow, es una reflexión profunda, es entender, ¿no? Primero el de juzgar, cuando juzgamos de verdad, o sea, nos convertimos en jueces, tal vez en los más severos, hacemos juicios, ¿no? Siendo críticos, y nos olvidamos de cuántas veces hemos necesitado nosotros indulgencia.
Por otro lado, cuando nosotros juzgamos, criticamos, debemos conocer de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no caeríamos también en algo como mediocridad. Entonces, es profundizar en los temas, es analizarlos, es verlos, es colocarnos en la doctrina que nosotros profesamos, y entonces ver en qué incidencia nosotros podemos dirigirnos sobre ese ámbito. O sea, qué se puede extraer de ahí, qué es verdad, qué es mentira y qué podemos desechar, porque nosotros no podemos poner una venda entre unas cosas que son realidades, que para muchos es verdad. Entonces nosotros debemos verlo desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista técnico, y decir sí, no, sí o no. Entonces fíjate, es lo que nos dice Ramate. Entonces nosotros pudiéramos hacerlo mejor, pudiéramos sanar mejor a una persona, ayudarla mejor, ¿verdad? Pudiéramos sustituir eso con lo que nosotros hacemos. Bueno, yo creo que sí, siendo espíritu, ¿no? Sin embargo, siempre el juzgar es contraproducente. Perdón, seguimos. Bueno, libro de los espíritus, pregunta 554. Aquel que con razón o sin ella tiene confianza en lo que llama la virtud de un talismán, no puede, debido a esa confianza, atraer a un espíritu. Puesto. Los espíritus, perdón, yo creo que se me fue aquí. Ya. Que está tapado. Ajá, aquí dice. Ellos dicen, por supuesto, es cierto, ¿no? Es cierto. Una persona, no sé, con una música, con una lectura, puede enfocarse mejor, oye, puede enfocarse mejor y él mismo ayudarse, porque entendiendo de que estamos hablando de energía, la persona puede fijar su mente. Tenemos un talismán que, volviendo al principio, a la era, si quiere, primaria nuestra, donde nacieron todas estas cosas, los talismanes fueron hechos para ayudar a la gente, para prevenirse de maleficios, de malas intenciones, de energía negativa, inclusive repotenciar la salud. Entonces, después, claro, se le dio la vuelta y pasó todo lo que ya le acabamos de explicar, pero los elementos, los objetos, algunos minerales, materiales, las plantas, las aves, según lo que hemos leído, tienen un electronismo propio. ¿Ves? Tienen una energía intrínseca y tienen un doble etérico, como ya todos sabemos, que es susceptible de ser afectado por otras energías, ¿no? Y algunos funcionan como condensadores de estas energías, buenas o malas. ¿Eh? Entonces una persona con su talismán que cree en eso y está ese talismán cubierto, bañado, revestido, o potenciado con energías de bienestar, pudiera él estar conectado a nivel psíquico, mental, magnético con eso, entonces él siente esa repotenciación. Pero eso no es lo que va a hacer que el espíritu regrese, vuelva o atienda, según lo que hemos venido explicando, porque no tiene ninguna incidencia en el llamado a los espíritus, las cosas materiales. Fíjense ustedes, aquí vemos el caso del hermano Jacobo. Jacobo, en el libro Volví, lo vimos, Volví, ok, él cuenta, sabemos quién es el hermano Jacobo, que en su desencarnación pudo notar que los elementos, los objetos que son de nuestra propiedad generan irradiaciones que se yuxtaponen a nuestras energías magnéticas y generan una ligazón, ¿ves? Entonces hay que hacer un esfuerzo tremendo para desprenderse de ellas y no quedarse ahí atrapado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto no es magia, esto no es brujería, esto no es hechizamiento, es una condición natural. Nosotros pensando y pensando en la cosa, esto es mío, generamos a nivel magnético y psíquico una conexión magnética con eso, porque esos elementos son susceptibles de recibir esa energía. Fíjense ustedes que cuenta Chico en un caso estaba hospitalizado y entonces en el cuarto de la clínica donde estaba había un crucifijo. Ese crucifijo él lo veía y se imantaba y tenía una luz. Entonces él le preguntó a Emanuel, mira, pero ¿qué es eso? Y esa luz. Entonces, bueno, Emanuel explica que esas son las oraciones de la gente que concentra su mentalidad sobre ese objeto y lo imanta. Así de simple. Entonces, esto no es hechicería ni magia, ¿me entiendes? Es una condición natural del ser humano que proyecta el pensamiento cargado de energía y los objetos son capaces de aglutinarla. Hay otro caso que cuenta André Luis,
disculpe, no recuerdo el libro, que él llega a un sitio, a un templo de oración, hay almas en sufrimiento, ya saliendo de umbrales, pidiendo oraciones o haciendo oraciones, y ese templo tiene nichos arriba, pero los nichos están vacíos. Entonces, en la medida que la persona viene y hace una oración, enfoca la mente y aparece la imagen de un santo, de una virgen, y entonces le pregunta al guía con qué está, pero bueno, ¿y cómo es esto? ¿Por qué se dan estos fenómenos? Entonces, le dice Andrés Luis al guía, pero nosotros no debemos adorar imágenes. Y entonces, es cierto, Andrés Luis, es así, ese es lo que manda la ley, pero en la condición de evolución y estado de los seres humanos, Dios en su misericordia, Jesús permite que la gente pueda proyectar esas imágenes ahí, y bueno, y entonces eso le mantiene a ellos ese espíritu espiritualizado, esa comunión con Dios, ese acercamiento y esa evolución espiritual, para que vean hasta dónde llega la misericordia de Dios. Entonces, eso de hechicería, brujería no lo es. Son principios naturales, científicos y magnéticos de nosotros como seres humanos. Continuamos. La pregunta 555, ¿qué sentido tiene atribuir la calificación de hechicero? Bueno, según lo que hemos estudiado, de lo que hablamos de hechicería, brujería, sortilegio, un hechicero es un medium de las tinieblas enfocado en hacer daño. Así de sencillo. Claro, los espíritus van a dar una respuesta aquí, y ustedes la van a ver, pero con todo lo que hemos visto, una persona hechicera, brujo negro, que hace sortilegio, está dedicada a hacer daño. Entonces, para muestra un botón, tenemos estos tres personajes de la historia. Hitler, sabíamos que era un medium, ocultista, ariasófico, practicaba un montón de cosas esotéricas, y hay literatura por todos lados donde dicen el montón de atentados de donde se salvó milagrosamente, entre comillas. Entonces, pero se sabe que practicaba ocultismo y ese tipo de rituales esotéricos y este tipo de cosas. Gengis Khan y Atila también practicaban una cosa que es como el chamanismo mongol, y eran una especie también de medium. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Sin tener la apariencia de brujos hechiceros, fíjense todo el daño que causaron estas personas con el poder de su verbo, con el poder de su mente, ¿no? Envolviendo un montón de naciones, cuánta gente mataron. Entonces, fíjense ustedes para que vean cómo se da el tema de la hechicería y la brujería. Ok, entonces los espíritus dicen que llamáis hechiceros a personas cuando actúan de buena fe, dotadas de ciertas facultades, ¿no? Como el poder magnético, la doble vista. Entonces, como quieren que no entendemos esas cosas, las llamamos como poseedoras de poderes sobrenaturales, ¿no? Es un medio, al final termina siendo un medio utilizando su facultad para condiciones negativas. Entonces, algunos sabios de nuestra época, como Galileo, también fueron en algún momento llamados hechiceros. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque no se entendía para el momento, para el nivel cultural y evolutivo de la gente de la época, lo que se hacía, porque el hombre siempre ha sido asustadizo, y entonces todas esas cosas que no comprendía eran cosas del diablo. Sin embargo, hay otros que no parecen hechiceros y hacen muchísimo más daño que esta gente que sí lo son. Entonces, bueno, las 556, ¿poseen de veras algunas personas el don de curar por el simple contacto? Fíjense, aquí las experiencias reales de Jesús. Lo encontramos en el libro, aquí en el libro que vimos, por ejemplo, todo lo que sabemos, ¿no? Aunque la doctrina espírita no habla de los milagros, no discutimos, sino la parte moral, porque o sea, es complejo el tema, seguramente. En este libro, La Buena Nueva, el hermano Humberto de Campos habla de un pasaje donde Jesús en la mañana había curado con la imposición de sus manos, con sus oraciones, a más de 100 llagosos, leprosos, ciegos, paralíticos en el lago de Galilea, pues en Cafarnaúm creo que era que estaba. Entonces, fíjense ustedes, aquí describe las curaciones con las manos de Jesús y todo lo que nosotros sabemos en el mundo espírita. En el libro Hace 2000 años, de Emanuel, psicografiado por Chico Xavier, mostramos un pasaje donde Emanuel está encarnado como el senador patricio romano Publio Lentulus,
y en esa ocasión tiene a su hija enferma llamada Flavia, que es también Chico Xavier encarnado. Entonces su desesperación, él no creía en el Mesías, no creía en las cosas que hacía Jesús porque decía que era un estafador, pues mentiroso. Bueno, X. Pero sin embargo la desesperación, el dolor, el sufrimiento, lo lleva a buscarlo y se fue para la plaza donde Jesús estaba ese día supuestamente curando gente. Pero él llega allá y no lo encuentra. Su desesperación y su frustración fue tal, él sintió una energía potente que lo hincó de rodillas, se arrodilló y empezó a llorar sin saber, y cuando volteó la cara venía el maestro iluminado, ¿sabes? Con aquella cara de cariño y de amor fraterno, y fíjense ustedes, le dijo unas palabras. El senador Publio Lentulus no pudo hablar en ese momento de la emoción que tenía y las lágrimas. Sin embargo, el Maestro Jesús le puso la mano en la frente y le dijo unas cosas, por supuesto. Y después que terminó, le dijo, bueno, ve a tu casa y cuida de tu hija. Y así lo hizo. Cuando llegó a su casa, encontró a la esposa y la esposa ya le dijo, mira, Flavia ha estado mejorándose, la fiebre cesó y se le está quitando los eczemas que tenía en la piel. Entonces imagínense ustedes cómo el Maestro Jesús, con la exposición de mano en la frente, se conecta con el pensamiento del senador Publio, ¿ves? Se va en ese mundo astral con esa energía sanadora y potente y llega al perispíritu de Flavia y bueno, y genera la curación con el poder de la mano. Entonces, viniéndonos un poquito más abajo aquí en la tierra, tenemos a la medium Bárbara Guerrero, la llamada, conocida como Pachita. Bueno, esta señora decía que era poseída por el espíritu de Quetzalcóatl, un chamán mexicano. Entonces ella venía con un cuchillito de mesa, abría la piel y bueno, con sus manos, metía las manos y sacaba los daños que había, el órgano, lo que sea, y entonces después con una oración, con una irradiación que le pedía a sus compañeros que irradiaran a la persona, la herida quedaba sellada totalmente, la persona sentía algunas molestias al momento, pero después sanaba. Fue investigada por diferentes científicos, ahí está el caso de Jacobo Greenberg también, que desapareció haciendo esa investigación, y otros casos más. Perdón, y otros científicos más, todos dieron su opinión. Sin embargo, hasta donde investigamos, nadie pudo desmentir que lo que hacía, y lo cierto es que todos sus pacientes sanaron. Tenemos el caso de el hermano Searigó, como todos saben también, espírita, un gran medium, lamentablemente fue preso 2 veces por acusado de practicar la medicina de manera ilegal, pero también curaba y hacía operaciones con sus manos. De hecho, en una oportunidad cuenta Chico que lo fue a visitar a la cárcel y él le dijo, pero Chico, déjame que yo te cure el ojo. Entonces Chico le dijo, no, lo que pasa es que esa enfermedad que yo tengo en el ojo es una expiación. Entonces yo sé cómo manejarla. Pero si tú me la curas, por ser una expiación, es posible que salga en otra parte y sea más complicada la cosa. Le relató rápidamente una experiencia personal cuando yo empecé en este mundo, no hace mucho, yo tengo poco tiempo en el mundo espírita. Entonces, la primera vez que me tocó dar unos pases fue una señora amiga. Bueno, yo no la conocía, conocía a la hija. De 83 años con Parkinson. Claro, pero yo creía en la doctrina, fielmente en Jesús. Fui con mucho miedo porque yo decía, bueno, Dios mío, yo no tengo, o sea, yo no soy quien, o sea, indigno, uno sabe quién es, pero confiar que para Jesús y para la espiritualidad superior nada es imposible. Obviamente el mérito siempre priva, pero uno pide con fe. Entonces fuimos para allá, le hicimos un primer pase, la señora apenas movía los ojos, un poquito la boca y ya acostada totalmente. La tercera oportunidad, ya la tenían recostada en la cama, la señora balbuceaba algunas cosas, chévere, oye, hubo una mejora. La quinta oportunidad, ya la señora estaba sentada en la sala, en una silla, esperándonos. Entonces, bueno, eso fue hace como 3 años, 4 años. Al día de hoy todavía la persona está viva. Entonces, claro, el hecho de que hable de mí, sin falsa modestia, es para
para si se quieren motivar que nosotros dentro de la doctrina espírita, con un espíritu fraterno, con una buena voluntad de ayudar, con disciplina, y concentrado en querer hacer el bien, por el simple hecho del bien mismo, se pueden lograr muchísimas cosas positivas. Y así lo puso Dios, pues, con la voluntad, el deseo, la energía sale por la punta de los dedos, la persona la recibe con fe y se pueden obrar los milagros. Entonces los hermanos dicen, los espíritus dicen, bueno, el poder magnético puede llegar a eso, ¿no? Cuando es secundado por la naturaleza del sentimiento, de la pureza de los sentimientos y un ardoroso deseo de realizar el bien, porque entonces los espíritus buenos acuden y te ayudan, ¿ves? Prestas tu vehículo y ellos ponen la energía y todo esto es posible. Ajá. Continuando, ok, ya hemos visto, wow, bastante información lo referente al tema de hechicería, brujería, todo talismanes, lo que plantea el libro de los espíritus y un poquito más. Entonces consideramos también pues adecuado ahora traer esta cita del espíritu de Ramatis como para ir reforzando o cerrando un poco lo que hemos venido viendo. Entonces en esta oportunidad nos dicen, le hacen una pregunta, cuando los pensamientos hechizantes llenos de maldad y odio alcanzan a las personas altamente evangelizadas, ¿qué sucede? Bueno, él contesta, los pensamientos malignos que chocan con las auras de las personas altamente evangelizadas refráctanse y tornan inmediatamente por la línea de menor resistencia a la imprudente criatura que le envió. ¿Ve? Recibiendo la carga mortífera centuplicada bajo el viejo axioma de que el hechizo se vuelve contra el hechicero, porque todos nosotros entendemos y sabemos que nadie daña a otro sin dañarse a sí mismo, ¿no? Y entonces está el tema del merecimiento. Los hechiceros experimentados jamás arriesgan a hechizar a las personas de elevado padrón espiritual, puesto que saben sobradamente que el rechazo es inmediato y tan violento como sea la energía defensiva de la fuente que lo repele. Infeliz del espíritu hechicero que tenga la osadía de proyectar su carga maléfica sobre cualquier núcleo de fuerza de alto voltaje espiritual, pues jamás se volvería a reacondicionar psíquicamente para intentar otra operación semejante. Entonces, para que ustedes vean, aquí interviene la justicia divina, el merecimiento de la gente, a veces nos permite que nos pasen esas cosas porque es parte de nuestra programación pedagógica de reajuste, de evolución, de progreso y nos enseña, ¿no? Pero no es que aquí cualquiera pueda hacer lo que quiere y así va a pasar, porque como lo dicen los espíritus, el hombre todo puede, pero ¿será que todo debe? ¿Ves? Entonces ahí caemos en eso. Entonces es un tema controvertido, tabú, tema espinoso, que hay que manejarlo con pinza. Hay que dejar claro que aquí no se está haciendo apología de la hechicería ni la brujería, ni diciendo que es bueno o es malo, sino trayéndolo en blanco y negro, qué es lo que hay realmente detrás de eso. Entonces, entendiendo pues de que según esto que estamos viendo, eso pudiera hacer daño, lo mejor sería conocerlo. Lo mejor sería saber que existe y bueno, mantenerlo dentro de nuestros riesgos espirituales, porque entonces resulta que el señor no me ha pagado la renta del alquiler, entonces voy para casa el brujo. Aquel me miró feo, también, me gusta la mujer del otro, también, me dijo una grosería, entonces me vengo. Entonces imagínense ustedes toda esa energía negativa que estamos generando en la tierra producto del desconocimiento, porque todo esto es ignorancia. Entonces la gente sufriendo, no, eso no existe, no, eso es mentira. Y resulta que está haciendo más daño del que nosotros creemos, más que todo la juventud, que no tiene experiencia sobre esto, entonces que le hemos cacareado y recalcado, mira, eso no existe, eso no existe, eso no existe. Yo desde mi punto de vista, ¿cuál sería el problema de saber de que es así, entendiendo pues de que no es apología a la práctica, sino un conocimiento sobre un riesgo más de lo que nosotros tenemos, entendiendo de que todos los riesgos espirituales que el hombre está expuesto en la tierra tienen la misma defensa? Y repito, la cristificación, la construcción del reino de Dios en nuestro corazón, la evangelización. ¿Ve? Entonces, seguimos.
557, la bendición y la maldición. Puede atraer el bien y el mal respectivamente sobre aquellos que van dirigidas. Hay una cosa que también está dentro del mundo de la hechicería y brujería que la podemos entender como hechicería verbal. O sea, una palabra emitida, una palabra tétrica, tenebrosa, genera unas vibraciones negativas, o sea, a diferencia de una bendición, y eso impacta sobre una persona, inclusive a nivel psicológico presente, o sea, una maldición, una grosería, una palabra grotesca dicha una persona sensible la va a afectar emocionalmente. Entonces, si la persona tiene la condición mediúrica y lo hace con toda la mala intención, apoyado con un espíritu malo, eso causa algún efecto. Entonces, aquí buscamos, por ejemplo, en el libro Obreros de la Luz, Obreros de la Vida Eterna, perdón, de Andrés Luis, no lo tengo aquí a la mano. Vemos la parte, el santuario de la bendición, donde el hermano, el guía Cornelio, dice esta frase, se la resumo, la palabra acondiciona el ambiente para los resultados positivos de lo que se va a hacer. Debemos evitar las intromisiones innecesarias para que el poder de nuestra palabra sea utilizado por nuestro creador para hacer el bien, ¿no? Entonces la palabra construye formas que van dirigidas a su objetivo y generan los resultados positivos o negativos según sea la voluntad de quien los crea. Esto lo dice el mundo espiritual. Y tenemos un caso mucho más cerca, que es el caso de Chico, en cuentos y lindo caso de Chico Xavier, gracias Ciro, donde él viene, va apurado porque, bueno, va tarde al trabajo y entonces va apuradito Chico, claro. Pasa por casa una vecina, la vecina lo llama, Chico, ven que necesito hablar contigo. Y yo no puedo, voy tarde. Camina unos 20, 30 metros, se le aparece Manuel y a Manuel le dice, Chico, devuélvete. No, pero es que voy tarde. Chico, devuélvete. Chico hace caso, se devuelve para la vecina, la amiga, y entonces, ay, Chico, gracias y tal. Dime, ¿cuál es el problema? Bueno, resulta que esta receta que me mandó el doctor Becerra Meneses, que era para su hermano, una receta homeopática, ella no la entendía. Chico se le explica, la señora quedó encantada, entendieron cómo se hizo, cómo se hace todo, perdió 5 minutos y Chico continuó su marcha. Igualmente a 20, 30 metros se le vuelve a aparecer Emanuel y le dice, bueno Chico, detente un momentico, yo estoy apurado, detente un momentico y ve a la amiga, vele la boca. Bueno, cuando Chico se detiene y voltea y ve a la amiga que acaba de ayudar, a la vecina, a la hermana, le ve que sale de la boca un fluido blanco haciendo alguna forma y el fluido llega a Chico y lo absorbe completamente. Entonces, Emanuel le dice, imagínate tú que eso hubiese sido una maldición. ¿Sí lo ven? Entonces, si estos señores de alto nivel espiritual, que para nosotros son guías y mentores de la doctrina, reconocen este tipo de cosas, o sea, el poder de la palabra, entonces nosotros no podríamos desconocer eso. Existe una potenciación en la palabra, una energía magnética, y detrás de todo eso hay una ciencia natural que nosotros, si hemos visto la doctrina un poco más, sabemos que funciona. Entonces, ¿qué dicen los espíritus hasta esto? Bueno, claro, Dios no escucha maldición injusta, o sea, no hay ninguna maldición justa, pero sin embargo, nosotros consideramos que se refieren a la parte de maldecir al prójimo, a ese necesitado que está expiando y que tiene una tutela precisamente porque está pagando, porque es injusto que se le coloque una punición adicional por el simple capricho o los malos sentimientos de alguien. Entonces, quien la comete, quien la echa, comete una falta ante él. Repetimos, nadie daña o trata de dañar a otro sin dañarse a sí mismo, ¿no? Entonces, como tenemos tendencia al bien y al mal, podemos ejercer una influencia momentánea incluso sobre la materia, como le explicamos hace rato. Estas energías se mueven en el campo astral, impactan en el doble etérico de la persona no tiene defensas espirituales porque no cree en nada, no se evangeliza, no ora. Entonces, claro, es susceptible a ese potencial energético, tiene fisuras en su alma, en su aura periespiritual, etérea, penetran esas energías y obviamente terminan materializándose o manifestándose en el cuerpo. La influencia
siempre se ejerce mediante la voluntad de Dios, como una prueba adicional. Hablamos del merecimiento, bueno, se permite porque tienes el merecimiento y eso podría ayudar a la condición pedagógica de tu rescate, ¿no? Por las deudas que tienes a nivel de, digámoslo así, de karma. Entonces, además, por lo general, se maldice a los malos, se bendice a los buenos. La bendición y la maldición nunca apartan a la providencia del camino de la justicia, que solo hiere a aquel, ¿ves? Solo hiere a aquel a quien se le echa la maldición cuando es malo. Volvemos a hablar del merecimiento. Una persona que está en el bien, que se evangeliza no solamente leyendo el evangelio según el espiritismo, creyendo en Dios, sino practicándolo, dando testimonio de eso que dice que cree, haciendo caridad real desde el corazón profundo, olvidándose de sí para servir. Entonces esa persona tiene la protección, o sea, como dice aquí, y su protección solo cubre al que se la merece. Entonces todo es un merecimiento y ese merecimiento se desprende de nuestras buenas o malas acciones. En el caso de si somos hechizados es porque lo estamos haciendo mal, pero si somos protegidos es porque estamos haciendo alguna cosa buena y Dios no nos desampara. ¿Okay? Fíjense, estas son unas recomendaciones que ustedes en una presentación para la parte de obsesores, pero cuando la analizamos nos dimos cuenta que es exactamente lo mismo. Esto lo dice Andrés Luis en el libro Paz y Renovación, psicografiado por Chico. Bueno, fíjense, velad y orad, decía Jesús nuestro Señor. Esto sirve para todos, pues, que es parte de nuestra evangelización. No permitas que el resentimiento, la amargura penetre en tu corazón. Obviamente son sentimientos negativos que bajan nuestra tonalidad vibracional y permite la sintonía con esas energías negativas y bajas, pues. Bendice a cuantos te vituperen, o sea, olvida la ofensa, no te enganches con el enemigo, no sientas rencor, ni nada de eso. Jamás obligues a aquella persona a compartir tu punto de vista, es porque le impones tu criterio, o sea, estás obsesando y eso también es una manera de violencia, ¿ok? Habitúate a esperar por la realización de tus cosas, es la paciencia, esa desesperación que termina en la ansiedad, después la depresión, todo eso son factores propicios para que nos caigan o nos lleguen, pues nos ataquen, nos incidan todas estas energías negativas, incluyendo obsesores que son los causantes o los motivadores, propulsores a nivel etérico, astral de estas fuerzas contrarias. Cesa todas las quejas, o sea, todos estamos claros que el mérito en la prueba está aguantando, sin quejarnos, porque debemos entender que somos herederos de lo que construimos en vidas pasadas. Entonces, bendice, pero bendice con sinceridad el merecimiento de los otros, o sea, la envidia, o sea, eso es egoísmo, orgullo. Entonces nada, despréndete de todo eso y bueno, sí, le fue bien, qué chévere, y listo, y lucha tú por conseguir también tus méritos y tus cosas. Conserva el optimismo y el desprendimiento de las posesiones. Esto es sumamente difícil en un mundo material donde vivimos, que todas las cosas tenemos, necesitamos esto, aquello y lo otro. Sin embargo, debemos estar siempre o tratar de pensar en esa vida futura, en que somos espíritus, que este es un mundo de pruebas, que esto es pasajero, y el engancharnos con esas posiciones materiales, ese tipo de cosas, como dice el hermano Jacobo, pasa factura en el momento de desencarnar porque nos quedamos ligados al magnetismo que generan estos objetos materiales. Nunca te sientas incapaz de estudiar. Debemos la reforma intelecto-moral que decía el maestro Kardec, leer lecturas constructivas, edificantes, tratando de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Olvidémonos para servir, es la entrega total al hermano, o sea, sin hacer ningún tipo de cálculos, servir por el bien mismo, ¿me entiendes? Y sentir esa satisfacción de que haciendo bien, te sientes bien. Y bueno, recuerden que decepciones, dificultades, desengaños y sufrimientos son marcos en el camino de todos, ¿no? Podemos dejarnos abatir por las condiciones de la vida que tengamos que vivir, y que por eso mismo, para evitar el propio envolvimiento en la obsesión y este tipo de resultados producto de la hechicería mental, verbal, física, que ya vemos que tiene algo de cierto, lo que importa no es el sufrimiento que nos visite, y sí nuestra reacción personal delante de bueno, creo que hasta aquí, bueno, sí, hasta aquí llegamos. Espero, primero, gracias por su atención, la presentación un poquito larga,
Espero haber enfocado la clase desde el punto de vista que quisimos darle, ¿no? Cero apología de estas prácticas inferiores, por así decirlo, pero ver la parte técnica, científica, la parte real de estas cosas que existen y están aquí, están ahí alrededor de nosotros. Bueno, agradeciéndole a Dios, pues, el tiempo que tuvimos. Gracias a ti, hermano. Muy buena Entonces, charla. Gracias. ok, ya se abrió. Ajá. Ya va. Segundito aquí. Ah, estamos al vivo. Sí, claro. Ah, perdón. Aquí seguimos. Marjorie Carmona, bueno, gracias. En el nombre de Jesús, pues, que es el que nos da la inspiración y nos permite, si se quiere tener esa voluntad de compartirnos este tipo de informaciones, tratando de esclarecerlo, entendiendo que no lo sabemos todos, ¿no? Hacemos un esfuerzo para entender un poquito más. ¿Qué nos dice? Aquí. Ok, muchas gracias. Me imagino que esta es una consideración, la etimología de la palabra mágico, perdón, mágico y mago. Muy bien, muy bien. En una próxima oportunidad la explicaremos con mayor profundidad. Ok. Llega ahí arriba, la paz de Jesús con todos, Guerrero México. Ok, interesante. Muchas gracias, hermano. Un abrazo fraternal, igual. También Juana de Arco, la acusaron de hechicería, exactamente. Entonces, ese es el tema, ¿ves? Que lamentablemente el desconocimiento, esa nubosidad cognitiva, intelectual que hemos tenido propia de nuestro desarrollo y evolución como seres creados simples e ignorantes, permiten la construcción de todo este tipo de matrices mitológicas o superstición, que bueno, que por supuesto confunden y la razón no acepta, pero si la profundizamos, si la analizamos, entonces empezamos a ver qué es lo que hay real esto. O sea, el caso de Juana de Arco, obviamente una medium potente, fíjate, hizo méritos impresionantes en Francia y bueno, fue calificada de hechicera. Muy nutrido, gracias por la documentación, excelente, gracias por todo, de hecho, posible esclarecimiento de las enseñanzas de hoy. Agradecemos, Gerardo, excelente explicación, gracias. Bueno, todo gracias, de verdad, que no saben lo bien que lo hacen sentir a uno, no por ego, ¿no? Sino porque el tema es extremadamente complejo, extremadamente delicado si nos desviamos en el enfoque, entendiendo que estamos en una doctrina que tiene una función vital en desmitificar todo eso, acabar con todo ese sincretismo y con todas esas supersticiones, ¿no? Que vamos con una fe razonada, técnica, objetiva y espiritual. De verdad que muchas gracias por sus cariños. No sé qué dice Tiro. Yo... Listo. Bueno, gracias por todo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo. ¿Sí? ¿Qué se llama? Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como decía Gerardo, es un tema un poquito espinoso, pues, si se quiere, hasta tabú en la doctrina espírita, ¿no? O sea, estas cosas no se hablan y muchas personas, incluso este tema, cuando estudian el libro de espíritu, lo pasan de largo, ¿no? Y no entendemos por qué lo pasan de largo. Cuando esta información sigue más actual, como decía Gerardo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto existe desde que el hombre es hombre, pues. Entonces sigue existiendo, como decía Herminio Miranda en ese libro fabuloso que se llama Diálogos con las sombras, ¿no? Entonces nos dicen que eso existía de la época medieval y que todavía existe incluso en estos grandes, en los países desarrollados, ¿no? Entonces, si vemos el caso, por lo menos de Venezuela, nuestra nación, Gerardo hablaba de una montaña, que es una montaña que para muchas personas es sagrada, donde se practica una cantidad de cosas que mezclan situaciones católicas con ritos africanos, y se da un poco de hechos mediúmnicos allí, y la gente acude allí buscando una serie de cosas que está bien, es parte del proceso evolutivo, pero que el espiritismo precisamente el encargado de
de mistificar estas cosas y de explicarlas, porque uno como espírita se tarda más explicando precisamente lo que no es que lo que es, porque nos confunden con esas cosas. Y yo en lo particular estoy cansado desde mi juventud de ver cómo los medios son captados por este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque cuando alguien es joven, como decía Gerardo, viene otro y te dice, ay, tú eres materia, como dicen normalmente aquí, tú eres materia, y tú eres hijo de Yemayá, de Changó, de no sé qué más. Y entonces primero les recrean el orgullo y después los captan. Y esa persona con esa mediunidad que tenía por desconocimiento muchas veces, pues es captada por ellos y se van por esa vía, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros como espíritas no tocamos estos temas explicando lo que existe, que están allí? Claro que sí, hay mediunidad, pero porque hay un medium no quiere decir que sea un espírita. Puede ser medium, pero no es espírita, pero existe la mediunidad. Entonces, estos temas, como Kardec lo coloca allí, hay que explicarlos, hay que abordarlos con manera clara, con un sentido, como decía el propio Kardec. Para esto es el espiritismo, para aclarar las personas, las mentes, los corazones, llegar a las personas y explicarles qué es lo que está pasando, por qué el porqué de los sufrimientos, y que sí tenemos soluciones, pero que muchas veces esos atajos, esa puerta estrecha, no es la más correcta, no es la indicada. Ahora, ¿quiere decir por eso que existan o no existan? Eso existe. Pues. Yo recuerdo hace 2000 años, el que lo ha leído, donde hay un caso allí, cuando está Libia, cuando está Publio, que está una persona que es egipcio, un hierofante, y es un hechicero, y los romanos iban allí, y lo dice el propio Emmanuel aquí, pues cómo buscaban a ese hechicero para buscar favores materiales, perjudicar a alguien y todo esto. Si estas cosas que cuenta el propio Emmanuel en esa encarnación pasaban en esa época, hace 2000 años, todavía siguen pasando y más, pero entonces un tabú, le damos la espalda, y es como decía Chico, ¿no? Ya con esto cierro. Chico le preguntaron una vez que si una persona, una señora, porque para ver a Chico, imagínense, era mucha gente que quería hablar con Chico y la cola era muy grande. Entonces, esta persona duró todo el día en la cola para hablar con Chico, ¿no? Y cuando finalmente llegó frente a Chico, le preguntó únicamente que si la brujería pagaba, o sea, que si la brujería existía. Y Chico, con toda esa calma que lo caracterizaba, secundado por Emmanuel y con todos esos espíritus familiares y guías de él que estaban allí, él simplemente le contestó, hermana, imagínese una pared. Si esa pared está mal frisada, o sea, si no está bien estructurada, y usted le lanza una piedra, ¿qué pasa? Pues la piedra va a hacer un hueco y va a pasar. Entonces Chico le dijo, bueno, eso mismo sucede con nosotros. ¿Qué era esta gran enseñanza que estaba dando Chico de manera tan coloquial? Que si nuestras defensas son como concretas, o sea, si nosotros tenemos buenas defensas, esa piedra va a rebotar. Te va a impactar de repente un poquito, pero no va a pasar de ahí. Ahora, si nuestra condición moral es baja, si nosotros no tenemos la protección, ese vigilac y orac que tanto llamaba Jesús, esa piedra va a pasar porque va a ser sintonía, ¿no? Entonces va a hacer algún daño. Entonces, la mejor defensa que nosotros tenemos, como decía Gerardo, siempre va a ser el bien, ese vigilar y orar que Jesús nos invitaba. De ahí en adelante, todas estas cosas, por el mismo grado evolutivo, se van a quedar allí, ¿no? Pero con esto no quiere decir que no suceda. Nosotros somos los llamados a buscar esas defensas, siempre con el bien y con el amor. Entonces, bueno, Gerardo, no sé si quieres hacer la oración de cierre para culminar. Y una vez que Gerardo, bueno, culmine, los invitamos la próxima semana a otro estudio más del libro de los espíritus. Bueno, no queda más, ya hemos dicho, era necesario decir hoy, no queda más que agradecerle a Jesús, a los espíritus, bueno, espiritualidad superior que permite, pues, primero el funcionamiento de estas maravillosas casas espíritas que están llenas de amor fraterno y ayuda al hermano necesitado. Bueno, al espíritu del doctor Alimpio, y a todo su equipo, pues, que trabaja y nos inspira para que se hagan estas cosas. A ustedes, Dios los bendiga por estar aquí con nosotros y, bueno, usar 1 hora y media, casi 2 horas de su tiempo para escuchar estos esclarecimientos que seguramente los van a ayudar mucho. Yo soy de los que digo siempre, cada vez
que hago algo en el mundo espiritual, que nunca me bastará la vida eterna para agradecerle a Jesús toda su misericordia y todos los favores y las providencias que nos permite. Bueno, que Jesús nos siga guiando, nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a que así sea.